amigos de Cita Textual? Está conmigo mi amigo el politólogo Edgar Ortiz Arellano. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, muchas gracias. Un gran abrazo a ti y a todo tu auditorio. Pues ya se cumplió, ya se cumple la fecha que hemos venido platicando, el 6 de junio. ¿Cuál es tu primera visión que tienes sobre las elecciones que se van a realizar? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, yo creo, estimada Laura, que sí son históricas, pero no por las condiciones que ha estado mencionando el INE, de que además de que es la elección más grande en la historia, sino que además pues ha sido una elección con muchas sorpresas, la mayoría desagradables, pero bueno, así es la democracia. En primera instancia vemos como una característica desafortunada para esta elección, pues es tantos asesinatos de los candidatos que ha habido, ¿no? Es decir, hemos visto unos niveles de violencia que nunca antes se habían visto. Sí sabíamos en ocasiones anteriores de que había incidentes, sí sabíamos que había la pretensión del crimen organizado en infiltrarse en las campañas, sí sabíamos que había desavenencias entre los propios partidos y las competencias, pero bueno, el nivel de muertos a los que ha llegado, los atentados, las balaceras, los actos de violencia, bueno, han sobrepasado, yo creo que pasarán a la historia este proceso electoral, espero que nada más este proceso electoral y no los futuros, va a pasar a la historia como yo creo que el más violento del México contemporáneo, ¿no? No se veían estos niveles de violencia, pues me parece que desde que terminó lo digo sin exagerar, me parece que desde que terminó prácticamente la Revolución Mexicana y comenzó el largo proceso de institucionalización del Estado moderno de nuestro país. Entonces, esa sería la primera condición, ¿no? Una exagerada violencia, esa es una condición y me parece que ese es un síntoma de algo mucho más grave que está sucediendo en el país y que es de una profunda descomposición social, de una profunda polarización y de una inactividad e inhabilidad del gobierno del Estado mexicano para combatir este flagelo. En segunda vemos, pues, campañas, por no decir, bueno, sí lo voy a decir, campañas sumamente mediocres, eh, sin argumento político, sin preocupación por los temas sustantivos del país, muy en la lógica de obtener el aplauso fácil, de obtener el voto de manera fácil. Hemos visto a pseudo candidatos, porque de ninguna manera se les puede decir que son candidatos a puestos de elección popular, que quieren ser pseudo cantantes, porque tampoco no saben ni cantar ni bailar, pero hemos visto campañas donde ha habido de todo, campañas donde bailan, donde cantan, donde el objetivo principal es organizar un karaoke, organizar un concurso de perreo. Hemos visto propaganda de muy baja calidad moral, es decir, con palabras altisonantes, con doble sentido, con implicaciones sexuales. Las campañas tampoco tienen que ser rígidas, ni deben de ser solemnes, ¿no? O sea, la política también hay que vivirla con alegría. El problema es cuando nada más hay eso, o sea, es decir, cuando no hay un argumento sólido, cuando no hay una propuesta ante todos los problemas tan graves que ha vivido el país en los últimos años, este problema de la violencia, creo que hay una gran insensibilidad por parte de los candidatos de todos los partidos con respecto a las personas fallecidas en los meses anteriores, en este año que pasamos, este terrible 2020 y parte del 2021, miles de muertos, cientos de miles de muertos, y parece que lo que les importa pues simplemente es háganme su diputado, háganme su presidente municipal, háganme su gobernador, y a cambio ofrezco la risa, el aplauso, y en el mejor de los casos pues algún programa social monetario. Entonces, esa es otra cuestión muy lamentable, tenemos que estar muy pendientes y muy exigentes de lo que van a hacer los políticos y aquí la ciudadanía tiene el papel fundamental. Nos quejamos mucho de los políticos, pero la verdad es que buena parte de la culpa la tenemos nosotros como electores, o sea, como electores, y no lo queremos reconocer,
Pero eso es otro tema que si quieres después lo comentamos, porque no queremos, como otros temas nacionales tampoco los queremos reconocer. Otro tema tiene que ver, que bueno, que en estas elecciones también se puso en marcha una serie de mecanismos, o por lo menos intentó poner una serie de mecanismos con respecto a la violencia política hacia las mujeres, pero la verdad es que no funcionaron. La violencia política hacia las mujeres continúa e incluso está más exacerbada. Entonces parece que estos mecanismos, estas normatividades, estos lineamientos para evitar la violencia política contra las mujeres, en vez de reducirla, parece que las aumenta. Entonces ahí también tendremos que revisar qué está sucediendo. El otro punto que pues es un tema que se tiene que discutir, pues es esta confrontación del presidente de la República, pues con prácticamente todo el aparato institucional de la democracia procedimental, es decir, los órganos electorales, en particular el INE, pero que pues de alguna u otra manera pues se lleva de paso también a todos los OPLES, ¿no? Hemos visto cómo se les ha reducido el presupuesto y su capacidad operativa, lo cual pone en riesgo la elección. Pero por otro lado también vemos esta confrontación del presidente que también es inédita, en ese sentido también va a ser histórica. Nunca habíamos visto un presidente que de manera tan abierta, por lo menos de los últimos 30 años, ¿eh? O sea, no estoy hablando de los dos últimos, estoy hablando de por lo menos los últimos 30 años, no habíamos visto que un presidente se confrontara e hiciera campaña de manera tan abierta a favor se confrontara con el INE y hiciera campaña de manera tan abierta a favor de su partido, de su proyecto de nación, sin importarle la reglamentación y acusando que se estaba fraguando un fraude, cuando en realidad yo creo que si alguien ha sido beneficiado de esta democracia procedimental, pues ha sido el propio presidente, desde que era candidato a jefe de gobierno hasta el 2018, si alguien ha sido beneficiado, ha sido él. Y ahora que percibe que a lo mejor una parte del electorado no concuerda con él, pues anuncia, primero trata de denostar la calidad moral y la autoridad de los órganos electorales, y en segundo lugar, pues vuelve a la estrategia antiquísima que en su momento cuando fue la oposición utilizó, que es el tema de me hacen fraude, ¿no? Ya soy el poder y aún así me siguen haciendo fraude. Entonces, bueno, eso es de veras para la historia de nuestro país, para analizarlo con profundidad, para escribir algún libro. A lo mejor te toca, Laura, que escribas un libro al respecto, porque en serio da muchísimo de que yo la verdad no me gustaría pasar a la historia que escribí algo así, pero porque no es mi hit ese tema, pero es tuyo como periodista y como una persona que busca la verdad. Pero este asunto del presidente es un asunto muy grave, porque pone a México al borde de una regresión autoritaria. Pone al borde a México una regresión autoritaria. Y yo sé que todos los ciudadanos estamos muy desilusionados por la democracia, en el sentido de que no se han logrado muchas cosas que esperábamos. Pero si regresamos al México de los 70s, al México de los 60s, ese México autoritario, la calidad de vida todavía va a empeorar aún más. También vemos en esta campaña que también un hecho histórico, que los tres partidos, le voy a llamar así de manera tradicionales, que habían predominado a finales del siglo XX, principios del XXI, es decir, el PRI, PAN, PRD, pues conforman una gran alianza para contener esta ola de Morena. Y aún así parece que no les va a ser suficiente. O sea, si bien es cierto, van a ser una mella en la mayoría que tiene actualmente Morena en el Congreso y en algunas gobernaturas, pues vamos a ver también que aún así con ellos no les falta, no les es suficiente. Y esto también es signo de cómo las instituciones partidistas han estado sumamente debilitadas. Y en ese sentido, estos partidos tendrán, después del proceso electoral, independientemente si obtienen triunfos o no, replantear toda su estrategia con respecto a la ciudadanía y cuál debe de ser su papel. Si quieren seguir en la comodidad de los privilegios, de los pequeños privilegios que les da ser élite política minoritaria, es decir, partidos de oposición, o si realmente están dispuestos a construir un proyecto de nación, aun cuando eso implique el sacrificio de sus privilegios
y eso implicará que también sus comportamientos políticos tendrán que cambiar para no ser vulnerable o de sus aliados. Por otro lado, también vemos un partido mayoritario, Morena, que en el 2018 casi transforma el sistema de partidos hacia un sistema de partidos predominante, pero que tampoco la tiene nada fácil. Hay una serie de conflictos al interior de este partido y vemos también candidatos de muy baja calidad, que les costará ganar, o si no es que no ganarán. Esto muestra la hipótesis que ya muchos intelectuales, académicos, líderes de opinión hemos expresado, que tiene que ver con que pues, la fuerza de Morena es el propio presidente de la República, es decir, no hay una figura relevante al interior de Morena que pudiese unificar a este partido, pero tampoco hay candidatos que tengan una gran calidad o presencia política, es decir, los que ganaron en el 2018 prácticamente la mayoría ganaron por la imagen del presidente, por la imagen de Andrés Manuel, que sin lugar a dudas es una figura política muy, muy relevante. Y Edgar, que ellos... Vale. en primer término me gustaría que me dijeras, esta cuestión de la violencia de los candidatos se deberá obviamente a la falta de estrategia de seguridad a nivel nacional. Sí, Eh, claro. es una pregunta que te quiero hacer porque la cuestión de homicidios y de violencia no ha parado, tanto de feminicidios y demás. Y segundo, pues es un claro respaldo del presidente, o más bien omisión, sobre el combate a los narcotraficantes. ¿Esto les daría cancha abierta para poder ir contra los candidatos si la misma figura presidencial inclusive lo hace cada mañana, atacando a sus opositores? Digamos, no es una responsabilidad directa, pero sí tiene que ver con este alto Sí, índice de claro. violencia. Preguntarte qué opinas al respecto. Sí, sí, Laura. Los comentarios negativos hacia la oposición, la animaversión que el presidente manifiesta hacia los opositores, enrarece el ambiente político y eso se manifiesta, se expande a otros ámbitos. Entonces, obviamente, si el primer promotor del encono es el Ejecutivo, pues ahora imagínense lo que pensarán los malos, los delincuentes, los criminales, que se dedican precisamente a eso. Son elementos antisistema, antisociales, son sociópatas. Entonces, y obviamente esta violencia es también, insisto yo, es un síntoma de algo mucho más grave, que es el gran proceso de descomposición social y de cómo la violencia como cultura y como forma de vida se ha expandido a todos los ámbitos de la sociedad. Hemos visto cómo en los últimos años ha ido en aumento los asesinatos, no por violencia política, sino en general los asesinatos. El uso de armas de fuego como elemento para asesinar personas. Hemos visto el ataque sistemático hacia las mujeres por cuestiones de género. Hemos visto cómo los delitos de fuero común van aumentando de manera paulatina. Es decir, tienes toda la razón, no hay una estrategia de seguridad que esté funcionando. No dudo que tengan una estrategia, pero que funcione es otra cosa. Entonces me parece que no ha funcionado su estrategia. Sí, o sea, a lo mejor sí la tienen, pero el problema es que no funciona, está mal hecha o algo sucedió ahí. Entonces, sí, va a afectar, o sea, obviamente se tenía que pasar a las campañas políticas y luego a esto hay que abonarle, pues el encono político que existe, pues es el caldo de cultivo ideal para que sigan sucediendo estos asesinatos y muertes y balazos y heridos y todo lo que hemos estado viendo en las redes sociales y en la televisión. Ahora, si bien se va a realizar una jornada, entre comillas, pacífica el 6 de junio, que podría visualizarse así, creo que el día siguiente es el día trascendental, la cuestión del presidente. ¿Tú visualizas a un Andrés Manuel López Obrador que llame a la unidad, que acepte los resultados, o al contrario, alguien que vuelva a decir fraude electoral? ¿Cómo visualizas que va a ser la Va a reacción? depender de la elección. Yo
yo creo que hay que plantear varios escenarios. El primer escenario es que eh, si Morena logra los objetivos políticos que pretenden esta elección, el presidente va a decir que está muy bien todo. Es decir, o sea, si la oposición tiene un triunfo reducido en todos los ámbitos, va a decir el presidente que a pesar de que se quería hacer fraude, prevaleció el proyecto democrático que él encabeza. Si el presidente y sus aliados sufren elecciones, no lo va a reconocer. No lo va a reconocer y el encono va a aumentar aún más. El encono va a aumentar más. Aquí tendremos que probar la solidez de tanto del INE como del Tribunal Electoral y como de todas las instituciones en su conjunto del Estado mexicano para evitar que se dé un albazo o incluso una forma de golpe de Estado velado. Esto suena exagerado, pero no lo es. O sea, los golpes de Estado no solamente se dan con las armas, se dan de muchas maneras. Entonces, el presidente probablemente no quiera reconocerlo, pero si las instituciones del Estado mexicano se mantienen firmes, pues no le va a quedar de otra. Sin embargo, lo que él va a provocar es aún más tensión en el ambiente político, ¿no? Creo que esos son Ahora, los dos escenarios que se presenta, porque el presidente ha mostrado vocación de muchas cosas. No dudo que sea un hombre preocupado por el país y que tiene compromiso social también, no me cabe duda que lo tiene, pero lo que no ha demostrado en estos 2 últimos años de gobierno es una vocación de demócrata, no la ha mostrado, entonces no tendría por qué demostrarla ahora. ahora estamos abordando la cuestión sobre Morena. ¿Crees que vuelva a recuperar la mayoría en la Cámara? Hemos platicado de que no No. los partidos en el poder no vuelven a tener mayoría en las intermedias. ¿Tú visualizas que ese mismo escenario se vuelva a repetir? Sí, yo creo que no va a obtener mayoría absoluta ni mucho menos mayoría calificada. Probablemente obtenga una mayoría simple. Es decir, estamos pensando que no, más o menos obtenga de diputaciones de mayoría relativa, más o menos unas 130, 40, más el resto que le va a dar la representación proporcional, quizás alcance en total unos 240 diputados. O sea, el Morena por sí solo no va a alcanzar la mayoría absoluta ni la mayoría calificada. Aquí Morena va a tener que echar mano de sus aliados, en este caso el PT y ahora el verde ecologista, ¿no? La cuestión sobre la oposición. Hablábamos de que no tiene un candidato, no tiene una propuesta. 2018-2021 no le ha sido suficiente a la oposición para No. replantearse eso de realmente proponer proponer algo que le sea efectivo a la ciudadanía y que realmente quite todo ese estigma que tiene de los partidos opositores. Mi pregunta sería ¿estas elecciones darían parte para poder visualizar por dónde se vería las elecciones presidenciales o todavía es muy No, yo creo que temprano? es muy prematuro para la oposición. No ha podido conformar una oposición por varias razones. El Partido de Acción Nacional por el desgaste que ha tenido en los últimos años. El PRI me parece que ha jugado a una estrategia de bajo perfil. O sea, el PRI es un partido muy avesado, voy a utilizar esa expresión, por no decir otra más peyorativa, es un partido muy avesado, entonces es un partido que ha jugado al bajo perfil y que siempre le apuesta a la negociación más que a la confrontación, o sea, no es un partido que se caracteriza por ser un partido de confrontación, pero esta estrategia mina su capacidad de presencia en la opinión pública y en la ciudadanía, entonces por eso es que el PRI no ha podido lograr. El PRD pues prácticamente está desarticulado, ¿no? O sea, es decir, esta rompimiento que tuvo y la ahora constitución de Morena pues prácticamente lo arruinó. Entonces el PAN ha tenido un gran desgaste, la lucha primero con Felipe Calderón al interno, con Felipe Calderón y con Margarita, luego los escándalos en los que ha estado envuelto
un par de gobernadores y figuras políticas ahí del partido, también errores propios de su dirección y liderazgo y de un papel más o menos mediano de los gobernadores, pues no le ha permitido, pero lo que sí es un hecho es que la política puede cambiar de un día a otro, ¿no? Eso es un hecho. Algún acontecimiento en particular, alguna situación puede cambiar completamente las circunstancias políticas y eso podría ser aprovechado especialmente por algún gobernador. Es decir, me parece que si esta oposición quiere perfilar a alguien como candidato a la presidencia, probablemente surja de las filas que tienen, de los personajes que tienen ahorita actualmente y van a tener en las gobernaturas. Es decir, necesitaría ser una figura que tenga la suficiente presencia mediática y esa solamente la podría tener o un presidente de partido o un gobernador, ¿no? ¿Cómo ves En este momento. la presencia de, bueno, posibles presidenciales, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard? ¿Cómo los has visto en el Uy, desarrollo de esta jornada? pues yo los veo estaban muy bien, iban muy bien. Bueno, Ricardo Monreal ha tenido ahorita también un papel un poco criticado porque ha hecho algunas reformas, algunas propuestas en el Senado que no han sido muy bien vistas por la opinión pública, incluso por sus propios correligionarios. Creo que ahí en ese sentido, yo creo que ahí en ese sentido, Ricardo Monreal tendrá que eh, replantear pues toda su estrategia y bueno, pues de los dos que eran los de Sherman, híjole, pues van a tener que hacer una gran labor, porque tú sabes que este tema de la línea 12, Laura, que además es un asunto muy lamentable, y que de hecho si observamos, cambió ciertas preferencias el resto del asunto de la línea 12. Ahora, cabe señalar que eso no significa que, que Claudio Sheinbaum no también se le vio afectado su imagen. Creo que aquí los dos tendrán que tener una gran habilidad para volverse a posicionar en la población. Ahora, voy a hacer un comentario. Marcelo Ebrard no es la primera vez que está metido en problemas y sale bien. Recordarás el asunto de Tláhuac, que también fue un asunto muy lamentable, muy sonado, que de hecho le costó que fuera secretario de Seguridad, que el presidente Fox lo destituyera como secretario de Seguridad Pública. Y bueno, pues nosotros ya lo dábamos por aniquilado políticamente y pues resurgió de las cenizas y fue secretario de Desarrollo Social del gobierno de la ciudad y posteriormente pues terminó siendo jefe de gobierno. Y luego pues salió no muy bien de la jefatura de gobierno y bueno, regresa y se convierte en la figura, después del presidente obviamente se convierte en la figura central del gobierno del presidente López Obrador y bueno, pues es uno de los artífices pues de todas las vacunas que se están trayendo al país. Y bueno, ahorita tiene otra vez otro revés grave, muy grave. La verdad es que yo no sé si realmente él sea el responsable. A mí en lo particular me parece que no lo es, o por lo menos no lo es totalmente. Y bueno, pues eso, por eso les digo que no hay que descartar a Marcelo Ebrard, aunque ahorita si revisamos las encuestas, pues sí, él es el primer acusado, ¿no? Y Claudia Sheinbaum me parece una demócrata, una mujer inteligente, sin embargo, creo que no ha tenido estrella como jefe de gobierno. O sea, le ha pasado todo a su gobierno, ¿no? No ha disfrutado las condiciones políticas que otros sí tuvieron, como por ejemplo el jefe de gobierno anterior, Mancera, que tuvo condiciones muy favorables para gobernar, y parece que Claudio Sheinbaum no las ha tenido, ¿no? No las ha tenido Y bueno, porque pues pues, es lo mismo resultado de cómo está el país, ¿no? El, sí, claro. o sea, Sí, todo sí, lo te o sea, es permite. una víctima de las circunstancias, ¿no? Sí, exacto. Es una víctima de las circunstancias, ¿no? Entonces, pero bueno, pues tiene el apoyo del presidente y también ella es señalada como culpable en la línea 2. Entonces, ahí lo que va a Y tiene impactarle mucho a también ella en lo particular. atrasando, más bien arrastrando la cuestión del Repsamen, que también es algo que ya tiene ahí su mancha. Sí, que no se olvida y que no se olvida. Y por eso. Entonces, quizás le alcance para una candidatura presidencial. Yo diría que sí, pero no sé si le alcance para ganar una presidencia de la República. Ahora, en la cuestión de la oposición, Cabeza de Vaca lo visualizas como un posible candidato. No, 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 Este,
¿Quién más, Cabeza de vaca no lo... quién más han dicho? A lo mejor, híjole, me atrevo a decir que si Samuel García gana, posiblemente también su visión ya vaya para No, no, allá. si Samuel gana y es gobernador, tenlo por seguro que va a ser candidato a la presidencia de la República. O sea, lo va a hacer. No creo que gane. No creo que gane ni la gobernatura, pero suponiendo que la ganase, que los ciudadanos de Nuevo León decidan que él gobierne, cosa que es respetable, tenlo por seguro de que va a estar en la boleta para candidato a presidente de la República. O sea, eso dalo por hecho. No, yo estoy visualizando políticos más serios. Me parece que el gobernador de Jalisco podría ser un buen candidato. Claro. Ahí él tendría que, que lograr la conciliación con los diferentes partidos para hacer un bloque, porque si se lanza solamente por Movimiento Ciudadano, pues no le alcanzaría para una presidencia de la República. Edgar, ¿cómo ves tú las En ese sentido. gobernaturas? ¿Se las va a llevar la mayoría morena? Yo creo que de las 15 gobernaturas, por lo menos se va a llevar 9 Morena. Y de esas 9 que se va a llevar Morena, por lo menos la mitad le va a costar mucho trabajo. O sea, no las va a ganar con facilidad. O sea, va a estar metido en serios problemas. Va a estar metido en serios problemas y quizás incluso esas posiciones se obtengan más bien en los tribunales. En los tribunales. O sea, vemos un escenario cerrado. Al principio de la campaña estaban muy holgados, casi prácticamente Morena tenía, de las 15 gobernaturas en lucha, tenía 11, 12, y ahorita pues tiene 9, y de esas 9, insisto, 4 están muy peleadas, probablemente sí las va a ganar, pero las va a ganar en la mesa por lo menos 4, y otras 4 o 3 las va a tener muy ventajosas, ¿no? Con gran ventaja. Pero ahí, en el caso de las que tienen gran ventaja, me parece que ahí tiene que ver mucho el trabajo de los candidatos, es decir, los candidatos creo que son de lo mejorcito que tiene Morena, entonces o la otra, como lo quiera ver uno, los otros candidatos de la oposición son muy, muy malos, ¿no? O sea, son miembros identificados con el antiguo establishment, ¿no? Que pues, también ha cometido errores muy graves en el gobierno. ¿Qué quieres agregar? Pues nada más pedirle a la población que salga a votar, que vote por quien quiera, pero que salga a votar, que esté atenta a las medidas de higiene, de salud, que esté atenta a las medidas de seguridad que se tienen que tomar en cualquier circunstancia, y que salga a votar por la opción que quiera, por el partido que quiera, por el candidato, pero que lo haga, la invitación es que lo haga de una manera razonada, reflexionada, que piense cuál es el proyecto de país que a él le interesa y le conviene, y que en función y en plena libertad vote por la opción que considere que es la mejor.